En esta mañana quisiera compartir con vosotros acerca del concepto de la libertad y la esclavitud, ¿de acuerdo? Hemos cantado un par de canciones, esta última, que habla acerca de la libertad, y la anterior, la que estaba como este remix de Sublime Gracia, que también hemos hablado acerca de la libertad. Bien, dejadme que os comparta que la libertad tiene como dos matices. Por un lado, la libertad es un evento, pero por otro lado, la libertad es un proceso. A mí me gustaría que pudiéramos distinguir las dos realidades y las pudiéramos aprender a vivir en nuestra vida personal. Quisiera compartiros en primer lugar dos fechas que son históricas en la historia de la humanidad. A ver si estas fechas os dicen alguna cosa. La primera es el 21 de septiembre de 1956. ¿A alguien le suena esta fecha como significativa en la historia de la humanidad? ¿Alguno de vosotros tiene alguna idea de por qué puede ser histórica? Bien, es normal que no lo sepáis. Es el día que nací yo. Yo considero que es un momento histórico irrepetible en la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero no os sepa mal si no lo reconocéis, porque ni siquiera mis hijos se acuerdan de cuándo es el día de mi cumpleaños. La segunda fecha importante es el 1 de enero de 1863. ¿A alguien le suena esta fecha? ¿Os suena? Esta fecha sí que no es tan importante como la anterior, pero lo es. Esa es la fecha en que Abraham Lincoln, que era el presidente de los Estados Unidos, firmó el acta de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. Automáticamente, desde el día en que se proclamó el acta de emancipación, los millones de esclavos que vivían en Estados Unidos jurídicamente eran libres. Eran personas libres, legal y jurídicamente eran libres. Pero la pregunta es, ¿lo eran en la práctica? ¿Lo eran en la práctica? La verdad es que no. No lo eran por varias razones. En primer lugar, porque muchos ignoraron que se había declarado su emancipación. Las noticias no es como ahora, que podías ver en Instagram que te han declarado libre. Y no había los periódicos ni había los medios de comunicación. Muchas personas vivían en áreas remotas y nunca se enteraron de que habían sido declaradas libres. Otras fueron intimidadas por sus amos y a pesar de que jurídicamente eran libres, los amos los obligaban a continuar viviendo como esclavos. Sí, a nivel jurídico, vuelvo a insistir, eran personas libres. En la práctica del día a día, continuaban siendo esclavos porque continuaban siendo forzados en la esclavitud. Pero una tercera razón por la cual no vivieron como hombres libres es porque sus estructuras mentales eran estructuras mentales de esclavos. Algunos habían vivido 10, 20, 30, 40, 50 años como esclavos. Toda su manera de pensar, de entenderse a sí mismo, todo lo que para ellos significaba relacionarse con los entornos, toda su estructura mental, ¿tiene sentido? Era una estructura mental de esclavo. Y consecuentemente tuvieron que aprender a vivir como hombres libres. Y algunos nunca lo lograron, ¿verdad? De tanto en tanto escuchamos la noticia de alguien que ha pasado 10, 15, 20 años en la prisión y cuando ha salido ha cometido un delito para que lo lleven de nuevo a la prisión. ¿Por qué? Porque no sabe vivir libre. Porque la prisión le da una vida estructurada, es predecible, sabes cuál es tu rol, sabes cuál es tu lugar. Y aunque seas un esclavo, o en este caso un presidiario, por lo menos tu vida tiene sentido y tu vida tiene estructura. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad?
Os comparto esto porque el hecho de que cantemos que libre soy en Él y que cantemos que Él nos ha hecho libres, estamos declarando la realidad de que jurídicamente, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo somos libres. Pero podría darse el caso de que en nuestra vida cotidiana nosotros continuamos viviendo como esclavos, ¿verdad? Y que esta canción o la cantamos de manera inconsciente, como tantas otras, o realmente cuando la estamos cantando la contradicción que hay en nuestra vida entre la realidad de que jurídicamente soy libre, pero en el día a día es posible que viva en esclavitud. Y yo te preguntaría, ¿es esta tu situación? Yo siempre he tenido una fantasía, y es la fantasía de que el pecado pudiera colorear el rostro de las personas, ¿verdad? Que pudiéramos tener un verde lujuria, un amarillo envidia, un rojo rabia y cosas por el estilo. Sería súper interesante, ¿verdad?, que el pecado coloreara nuestras caras y de esta manera lo hiciera evidente. Yo soy pastor bautista y una de las cosas que he hecho de menos de no ser un sacerdote católico es no poder escuchar los pecados de los demás. Porque tiene que ser chulísimo llegar a casa y decirle, Sara, no puedes imaginarte, no te lo puedo contar, pero no te puedes imaginar lo que me han confesado hoy. Bueno, bromas aparte, lo que yo os quería preguntar, y no tienes que contestar, aunque me encantaría saberlo, es en qué medida esta es tu situación, ¿verdad? En qué medida, aunque jurídicamente eres libre, has sido declarado libre, en la práctica eres un esclavo de hábitos que has prometido una y otra vez al Señor que los dejarás y que nunca más permitirán que te controlen, o de conductas, o de adicciones, o de patrones mentales que has intentado eliminar una y otra vez y no has podido hacer. Entonces ahí nos encontramos con esta tensión. Soy libre jurídicamente, pero la libertad es un proceso de aprendizaje en el que tengo que aprender a vivir como una persona libre. El hecho de que te declaren jurídicamente libre, perdonad que insista tanto en esto, no implica que automáticamente tú sabes vivir como una persona libre, porque probablemente antes de que conocieras a Jesús, o incluso después de conocer a Jesús, has desarrollado hábitos, conductas y patrones que han tenido la capacidad de esclavizarte. Si esto te pasa a ti, quiero que sepas que no eres el único. Y a mí, que me gusta mucho el refranero dice mal de mucho, consuelo de tontos, ¿verdad? Entonces formas parte de este pelotón de tontos en el que me incluyo, que realmente vivimos esta tensión entre lo que Cristo dice que somos y a veces la miseria en que vivimos. Si tienes tu Biblia al alcance, me gustaría que la pudieras abrir. Hoy estoy viendo La Vanguardia en vez de la Biblia, estoy yo bueno. Que la pudierais abrir en la epístola que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 7, ese famoso pasaje que todos conocéis. En el capítulo 7, los versículos del 14 al 18. Ahora mi Biblia ha decidido que es el momento de actualizarse. Y entonces está dando vueltas y vueltas y vueltas y no me deja abrirlo. No os miento. Eso es... Sí, si me lo dejas, gracias, porque el Señor te reprenda. Y no te actualices nunca más. Romanos 7, del 14 al 18, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado, porque no entiendo lo que hago. Pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago.
Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra, ya que no hago el bien que deseo hacer, sino al contrario, hago el mal que no deseo hacer. Yo creo que esto refleja en mayor o en menor medida la experiencia, ¿me la permites tenerla? Sí. La experiencia de muchos de nosotros. Esta tensión entre la realidad que tenemos y lo que aspiramos a ser, ¿verdad? Esta tensión entre que sí, teóricamente soy libre, pero en la práctica hay realidades en mi vida que me esclavizan. Bien, esta tensión, que en mayor o en menor medida, salvo que seas de plástico, seguro que la estás experimentando, esto nos puede llevar a dos tipos de reacciones. Nos puede llevar al cinismo, ¿verdad? De perdidos al río, ¿verdad? Como cuando uno está haciendo régimen, se come una magdalena y ya que me he comido una magdalena, pues ya me como 5, ¿no? Y ala, venga, comamos y bebamos que mañana moriremos. Llega un momento y dice, bueno, como no tengo la capacidad de controlarme, pues me descontrolo, ¿verdad? Pero también esto lleva a que personas abandonen la fe. Yo he tenido conversaciones con algunos de los que eran mis discípulos que al no poder resolver esta tensión que honestamente querían resolver, ha llegado un momento en que no puedo más. Por lo menos voy a vivir sin este sentido de vergüenza y sin este sentido de culpa que me hace sentir la tensión que vivo y que no sé resolver. ¿Me estoy explicando hasta aquí con suficiente claridad? ¿Tiene sentido para vosotros cómo fluye? Qué bueno, gracias. Fijaos que esto, lo que os estaba comentando, esta tensión que vivimos, contrasta con lo que la Biblia dice. Porque la Biblia una y otra vez dice que hemos sido hechos libres. A libertad habéis sido llamados, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Y él dice que Dios nos ha hecho ya libres. Por lo tanto, quiero volver a enfatizar que sí, jurídicamente tú y yo somos libres. Pero la libertad es un proceso en el que tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a desarrollar. Si seguimos adelante, me gustaría compartir con vosotros ahora, no sé si esto sigue el orden, ¿de dónde viene esta tensión? ¿De dónde viene esta tensión entre la realidad de que soy libre y la realidad de que continúo teniendo conductas y patrones mentales de un esclavo? Bien, para alegría de los veganos, la Biblia dice que esto viene de la carne, pero no en el sentido que estamos pensándolo, ¿no? La carne, según las Escrituras, es nuestro lado animal. Yo diría, y si sois honestos con vosotros mismos, que todos nosotros tenemos un monstruo dentro de nosotros, ¿verdad? Y que ese monstruo a veces lo único que necesita es el entorno y las circunstancias adecuadas para salir. De hecho, todos nosotros a veces nos escandalizamos con lo que pasó con el holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aquellos hombres que mataban de manera sistemática a los judíos y a otras minorías en las cámaras de gas eran personas como tú y yo. Eran personas que amaban a sus hijos, que cuidaban a sus perros, que les gustaban las flores. Algunos incluso tenían una relación personal con Dios y eran creyentes. Pero el lado animal, dadas las circunstancias adecuadas, dada la presión adecuada, salió. Y todos nosotros tenemos un monstruo dentro de nosotros. Son nuestros impulsos, nuestros deseos que exigen satisfacción y que exigen gratificación. Es uno de los efectos que el pecado ha provocado en la experiencia del ser humano. Es una realidad que el pecado ha producido en ti y en mí. Y a veces cuando los impulsos y a veces cuando los deseos se despiertan y estos deseos son azuzados por la sociedad en la que vivimos, el monstruo se desborda y puede llegar a cometer
cualquier barbaridad. Estamos, pues, ante la realidad de que nuestro lado animal se ha visto afectado por el pecado. Dejadme que ponga un ejemplo. Ya sé que no es el único ejemplo, pero espero que pueda ayudar a poderlo visualizar. Todos tenemos una necesidad de intimidad. La Biblia dice, no es bueno que el ser humano esté solo. Pero fijaos que esta necesidad de intimidad, la sociedad la explota en la búsqueda de orgasmos continuados. ¿Tiene sentido lo que trato de decir? La sociedad hipersexualizada en la que vivimos explota nuestro lado animal para que en vez de buscar la intimidad, que es un impulso natural, normal, noble que Dios ha puesto en nosotros, lo confundamos con la satisfacción sexual a cualquier precio, sin que nos importe los daños colaterales que eso pueda causar en terceros o en nosotros mismos. Eso sería la carne, ¿verdad? Esa parte de nosotros que es animal y que en nuestra sociedad y el pecado están excitando una y otra vez. Entonces, fijaos que esto genera un bucle. Pero antes de que se explique el bucle, decidme si tiene sentido hasta aquí lo que he compartido. ¿Os tengo conmigo o ya os he perdido en el Antiguo Testamento? ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, hablábamos que de dónde viene esta tensión. Esta tensión viene de la carne, que son nuestros impulsos, nuestra parte animal exacerbada por la sociedad en la que vivimos. Bien, esto genera un bucle. Fíjate, tú y yo vivimos en un entorno social. Este entorno social despierta mis deseos animales. Y estos deseos animales los llevamos a la acción. Santiago lo explica muy bien, este bucle. Cuando lo llevamos a la acción, esto nos produce una satisfacción y nos lleva a repetir esta acción hasta que esta acción se convierte en una compulsión. Y esta compulsión acaba convirtiéndose en una adicción. Es decir, que usando mi libertad, yo decido optar por una conducta y la repetición constante de esa conducta me convierte en un esclavo de la misma. ¿Tiene sentido? Y entonces resulta que he usado mi libertad, mi capacidad de autodeterminarme, la he utilizado para convertirme finalmente en un esclavo. ¿Veis el proceso? Por ejemplo, a mí me pasa, yo estoy en casa, tengo que preparar un sermón o tengo que preparar una capacitación, me genera ansiedad porque las cosas no me salen. Entonces, ¿qué hago? Voy a la nevera, busco comida o busco chocolate y de esta manera lo que hago es calmar mi ansiedad. Pero mi cerebro, que no tiene un pelo de tonto, asocia que una determinada conducta me ayuda a poder calmar mi ansiedad. Por lo tanto, la próxima vez que tengo ansiedad, sea con preparar una capacitación o un sermón, me va a sugerir chocolate, comida o lo que sea, o pornografía o lo que sea, porque eso, el cerebro ha visto que me ayuda a calmar mi ansiedad y consecuentemente me lo está ofreciendo como la respuesta por defecto. Y cuanto más lo practico, más lo refuerzo. ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de explicar? Hasta que llega un momento en que mi cerebro ya no tiene la capacidad de generar una respuesta alternativa más allá de la compulsión o más allá de la adicción. Y la neurociencia nos lo explica perfectamente. La neurociencia nos dice, cada vez que yo hago una acción, se despiertan en mi cerebro toda una serie de conexiones. Cuanto más yo repito esa acción, esas conexiones se van fortaleciendo más y más, hasta que llega un momento en que esas conexiones ya son total y completamente automáticas. Es decir, la voluntad ya no pasa por ellas para decidir si lo quiero o no lo quiero hacer. ¿Me expliqué con la suficiente claridad? Entonces ya te has convertido en un compulsivo o en un adicto. Ya tienes una conducta que tú no controlas, es la conducta la que te está controlando a ti. Y eso es pura neurociencia. Entonces tú estás cantando, libre soy al fin,
Y luego vas a volver a casa y vas a caer en la misma compulsión o en la misma adicción. ¿Por qué? Porque has ido reforzando una y otra vez esta conducta, y aunque jurídicamente seas libre, en la realidad continúas siendo y viviendo y comportándote como un esclavo. Y esto es pura neurociencia. Por eso fijaos que el Señor Jesús dice que todo aquel que comete pecado se convierte en un esclavo del pecado. Por eso el Señor Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Recordáis? ¿Por qué? Porque la carne ya no tiene la capacidad de responder con una respuesta alternativa. Ya ha caído en la esclavitud, ya ha generado unos patrones y unas conductas que la fuerza de voluntad no tienen la capacidad de revertir. Y yo estoy seguro de que muchos de vosotros habéis hecho promesa tras promesa y habéis hecho esfuerzo tras esfuerzo solamente para fracasar una y otra vez, porque los patrones mentales que ha generado esa conducta son mucho más fuertes que cualquier fuerza de voluntad. ¿Me explico con la suficiente claridad? Por eso el apóstol Pablo afirmaba, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Bien, una cosa muy interesante, me he saltado toda una página. Pero bueno, creo que lo puedo arreglar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nada, solamente un suicidio colectivo, ¿verdad? Para que podamos salir de esta realidad. No. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, si me acompañáis, Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25, dice lo siguiente. Gálatas 5, se me está actualizando la Biblia también. 24 y 25. Porque los que son de Cristo, los que son del Cristo, crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros y teniéndonos envidia unos a otros. Dejadme que entre en la parte final. La parte final es ¿qué podemos hacer? Y como decía Andrés, me gustaría poderlo aterrizar de manera práctica, no simplemente con grandes conceptos. Pero dejadme que centre el tema. Hemos hablado que cuando los esclavos fueron declarados libres, jurídicamente lo eran, pero muchos de ellos continuaron viviendo y algunos nunca pudieron superar los patrones mentales de la esclavitud. Hemos hablado también de que esto nos puede pasar a nosotros. Hemos sido declarados libres por Jesús, pero en mi vida práctica puede ser que estés siendo esclavos de conductas, de hábitos, de patrones mentales, de adicciones o de compulsiones. Hemos dicho que esto genera una tensión, esta tensión de la que hablaba el apóstol Pablo de ¿por qué hago lo que no quiero y por qué lo que quiero hacer no lo hago? Y que esto genera un bucle que nos puede llevar o al cinismo, de perdidos al río, o a vivir con un profundo sentido de culpa y de frustración. Yo os he dicho, ¿de dónde viene esto? La Escritura nos dice que esto viene de la carne, que esto viene de esos impulsos animales que han sido afectados por el pecado y que nos llevan de perdidos al río y que cuando queremos algo somos capaces de sacrificarlo todo para conseguirlo. Y que cada vez que nuestro deseo se lleva a la acción y esa acción se refuerza, va generando unas conexiones neuronales que son prácticamente imposibles de revertir simplemente a fuerza de voluntad. Hasta aquí estamos todos en la misma página, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos hacer? Este versículo nos dice que hay varias cosas que podemos hacer. La primera es crucificar la carne. Y esto espiritualmente queda muy bien. ¿Pero qué significa crucificar la carne? Permitidme que lo aterrice. Crucificar la carne sería no alimentar el monstruo. Tú sabes cuál es tu monstruo, ¿de acuerdo? Tú sabes cuál es tu monstruo, no lo alimentes.
Tú sabes que alimentas al monstruo, ¿verdad? Y sabes cuáles son los hábitos, las conductas, incluso las circunstancias en las cuales nosotros alimentamos al monstruo. Así que crucificar la carne no quiere decir que agarres un chuletón y le pongas clavos y lo tengas en la cocina, sino que crucificar la carne quiere decir que no consientas al monstruo, no lo alimentes. Evita aquellas situaciones en las que tú sabes que eres vulnerable. Evita aquellas situaciones que sabes que inevitablemente te van a llevar. Porque todo esto es una cadena de pequeños actos. ¿Me explico? Empieza con un pequeño acto. Y sabemos que cuando ese primer acto lo llevamos a cabo, ya estamos perdidos. Porque ya entramos en la vorágine que no tenemos la capacidad de detener. ¿Me supe explicar? Entonces, el primer paso práctico es: no alimentes al monstruo, no lo consientas, controla en la medida en que puedas al monstruo. La segunda de las cosas que puedes hacer es que dependas del poder del Espíritu Santo. Depende del poder del Espíritu Santo. Otra de estas grandes verdades espirituales que todos vais a decir amén, pero ¿y eso cómo se hace en la vida cotidiana? ¿Verdad? ¿Cómo se lleva a cabo eso en la vida cotidiana? Dejadme que comparta con vosotros un pasaje muy simple que está en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Os lo cito de memoria. Pablo dice: no os emborrachéis, lo cual lleva a la perdición. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Bonito. Pero dejadme explicar lo que eso significa en la práctica. Cuando una persona está borracha, ¿qué es lo que podemos observar en esa persona? Podemos observar conductas que de natural nunca haría. Personas que son normales, aseñadas, personas que son educadas, las podemos hacer viendo desinhibidas, haciendo el tonto, cometiendo groserías. ¿Por qué? Porque hay una fuerza superior a él que está generando conductas que no son naturales. Entonces, fijaos que lo que Pablo está diciendo es: si te controla el vino, va a producir en ti una serie de conductas que no son naturales. Si te controla el Espíritu Santo, va a generar en ti una serie de conductas que no son naturales y que él lo explica como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza o dominio propio. Fijaos, estas no son conductas naturales, ¿verdad? No son conductas naturales, son conductas que están inducidas por una fuerza mayor que es el Espíritu Santo. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces, de la misma manera que el alcohol provoca conductas que no son naturales, de la misma manera, ser lleno del Espíritu Santo va a generar en ti unas conductas que no son naturales. ¿Y cómo se consigue esto? Sara y yo desde hace, ya medio siglo, Sara, desde hace medio siglo, nos enseñaron este concepto de ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que Pablo dice. Ser lleno del Espíritu Santo es: permite que el Espíritu Santo controle tu vida. Permite que el Espíritu Santo sea la fuerza dominante. Permite que Él provoque en ti esas conductas que no son naturales, pero que vienen como resultado de que alguien está influenciando de manera continuada tu vida. Nosotros nunca, desde hace más de medio siglo, empezamos nuestro día sin pedirle de manera consciente e intencional al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas. Yo cada día hago la misma oración. Señor, toma el control de mi mente, toma el control de todos mis pensamientos, de toda mi vida mental, intelectual. Además, lo hago con gestos. Señor, toma el control de mi voluntad, donde se toman las decisiones, ¿verdad? Donde se albergan los valores, donde se albergan las motivaciones, las actitudes. Le pido, toma el control de mis emociones, de toda mi vida emocional,
con todo el marasmo de emociones que uno puede llegar a experimentar, y aunque os sorprenda, le digo, y toma el control de mi sexualidad, ¿verdad? Las manos en los cataplines y pedirle al Señor que tome el control de mi sexualidad. Pero fijaos, esto lo haces un día y no pasa absolutamente nada. Pero cuando cada día lo haces, ¿recordáis lo que estábamos hablando de las conexiones neuronales? El cerebro va generando conexiones neuronales. El cerebro va generando la capacidad de responder de una manera diferente. El cerebro va generando esos patrones de libertad que nos permiten eliminar la esclavitud. Y no solamente ser jurídicamente libres, sino también poder vivir en libertad. ¿Me estoy haciendo entender con suficiente claridad? Mira, si tú vas al gimnasio y te pegas durante una semana 9 horas cada día en el gimnasio, aparte de que te vas a matar, lo más probable es que tú no veas ningún cambio significativo en tu cuerpo. Pero si tú cada día vas 20 minutos, cada día, tú vas generando masa muscular, vas generando un cambio, porque es el proceso acumulativo el que te cambia. No es el impacto de un único y exclusivo día. Es el proceso acumulativo de día tras día y tras día. Y parece que no pasa nada, parece que no sucede nada, que continúas teniendo las mismas mollejas que tenías antes, la misma barriga que cuelga, parece que no, pero tu cuerpo va haciendo ese proceso acumulativo. Y esto es lo que creo que nos mata como cristianos, el creer que Dios va a actuar a través de milagros y no a través de procesos. Y Dios siempre trabaja a través de procesos. Y yo te lo garantizo, y si no, Andrés te devuelve el dinero, que si tú desarrollas en tu vida el hábito de comenzar el día siendo lleno del Espíritu Santo, de manera intencional, sabiendo lo que le estás pidiendo, le pides al Señor que a través de su Espíritu viva en ti, va a haber un momento en que tú vas a notar que tu carácter es diferente, que tus reacciones son diferentes, que tienes una capacidad de responder de manera alternativa que antes no tenías. Pero has de confiar en el proceso, porque si no confías en el proceso, nunca lo vivirás y lo experimentarás. O sea que la primera estrategia práctica para vivir en libertad era no alimentar al monstruo, recordáis, ¿verdad? La segunda era ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerda, Efesios 5:18. Yo te desafío a que no empieces nunca el día sin intencionalmente pedirle al Espíritu Santo que controle tu vida. La tercera estrategia práctica son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, el reposo, el silencio, el retiro personal, van reconfigurando nuestra mente. Fijaos que es así como funciona. Vamos generando conexiones neuronales nuevas para poder contrarrestar esos hábitos. Fijaos que los especialistas en hábitos, en compulsiones y en adicciones nos dicen, una adicción solamente se puede vencer sustituyéndola por otra. Y aquí es cuando sustituimos el poder de la carne por el poder del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay una frase que me gusta mucho de un autor con el que Andrés y Bonnie compartimos y con Sara nuestro aprecio por él, que es Mark Comer, y él dice, con las disciplinas espirituales actuamos sobre lo que podemos controlar para que influya en lo que no podemos controlar. Las disciplinas espirituales son las que me ayudan realmente a poder actuar leyendo la Biblia, orando, ayunando, etcétera, etcétera, y esto de retruque o de rebote tiene un impacto sobre aquello que no puedo controlar, que es mi carne. Y finalmente, el cuarto paso, y con esto ya acabo, es la confesión y la rendición
de cuentas. Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Hay pecados, hay adicciones y hay compulsiones que nunca se curarán o se superarán hasta que no sean confesados. ¿Así lo vamos a practicar ahora? No. Evidentemente no estamos hablando de hacer aquí un striptease espiritual delante de todo el mundo, pero necesitamos grupos o necesitamos pequeños entornos de seguridad donde podamos confesar nuestros pecados sabiendo que no vamos a ser juzgados ni crucificados, ni que eso va a salir en el boletín de la iglesia para que oren por nosotros, sino al contrario. Cuando el pecado se verbaliza, pierde una gran parte de su poder. Por eso nos dice Santiago: confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Es lo que quería compartir con vosotros. Libre soy, lo hemos cantado, libre soy jurídicamente. Otra historia es vivir como una persona libre. Y para vivir como una persona libre tenemos que vencer las compulsiones y las adicciones. Y estos 4 pasos: no alimentar al monstruo, ser lleno del Espíritu Santo, practicar las disciplinas espirituales y tener un entorno de seguridad, de amor, de gracia y de vulnerabilidad donde podamos confesar nuestros pecados para, como dice Santiago, el hermano de Jesús, podamos ser sanados.